En 1944 aparecieron dos libros muy importantes para el siglo XX. Uno de ellos es muy conocido. Es de Friedrich von Hayek, que se llama El camino de servidumbre. El otro libro, menos conocido, pero creo que igual o más importante, es de un señor llamado Karl Polanyi, que se llama La Gran Transformación. Los dos libros los pueden ustedes encontrar en España y sería bueno que los leyeran conjuntamente, inclusive que hicieran algo que hacían los obreros a final del siglo XIX y XX, seminarios para aprender a leer y a escribir y también a discutir de política. Von Hayek y Polanyi tenían mucho en común, enormemente en común. Polanyi era mayor, pero los dos eran hijos de una civilización, de una cultura, que es la cultura austrohúngara. La gran cultura austrohúngara que duró hasta el año 1934 con un golpe de Estado auspiciado por la derecha por un señor que se llamaba Dollfuss, con el apoyo no de Hitler, sino de Benito Mussolini. Eran los dos de la misma cultura y los dos tenían los mismos maestros. La Escuela Económica de Viena, que es lo que se conoce hoy como la gran escuela neoliberal del siglo XIX y del siglo XX. Von Hayek y Polanyi eran dos modos de ver lo que estaba pasando en el mundo. Dos analíticas diferentes y dos propuestas diferentes de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Es más, mi impresión es que nos estamos pareciendo cada vez más en Europa a la Europa de los años 20, 30. ¿Qué venía a decir von Hayek? Von Hayek tenía en el frontispicio una dedicatoria a los socialistas de todos los partidos. Hoy podríamos decir a los neoliberales de todos los partidos. Pero él dijo a los socialistas de todos los partidos. De pronto se encontró este hombre que era de derecha pura y dura, que en el año 44 era una minoría y que había, según él, socialistas en la derecha, en el centro y en la izquierda. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Tres cosas. La primera cosa, que el nazifascismo perdió la guerra. Nada más y nada menos. Segundo, que se entendió con toda precisión que la causa de la guerra fue la crisis de los años 30 y que detrás de la crisis de los años 30 estaba un capitalismo salvaje, sin regulación y sin capacidad de tener mecanismos de autocorrección. La tercera cosa, que era fundamental, era que los tanques soviéticos habían llegado a Berlín. El miedo a la revolución. El último libro de Fontana, que es un libro que hay que leer, era justamente sobre el siglo de la revolución, que es el siglo XX. Lo que Horsbach llama el siglo corto, que empezó en el 19, la Revolución de Octubre, y terminó con la caída de la Unión Soviética. En ese contexto, von Hayek, que era un conservador, dijo: si esto sigue así, el capitalismo está en peligro y
por mucho tiempo, porque todos ya son anticapitalistas. Al menos todos están por la intervención del Estado y por el control del mercado políticamente guiado. Y él decía, eso es un desastre. Entonces, toda la política que viene en el camino de servidumbre es que a más intervención estatal, mayores demandas obreras, y a mayores demandas obreras, la economía de mercado terminará implosionando y poniendo en peligro sus propias leyes. Entonces, todo el problema que tenía von Hayek fue el problema de la democracia. Fijaros bien, el problema de la democracia. Como había democracia y la derecha y la extrema derecha habían sido derrotadas, había el peligro y el problema, tremendo problema, de que las masas exigieran derechos, libertades y control del mercado y de la economía capitalista. En un film magnífico de Ken Loach se ve muy bien porque era 1945. En ese libro, acordaros bien, se dijo que Churchill sacó 1 millón de libros de von Hayek, lo editó como si fueran mantecaos, ahora que estamos en Semana Santa, para que la gente lo pudiera encontrar. Digo en Semana Santa porque en Andalucía siempre es Semana Santa. Pero ¿sabéis por qué siempre es Semana Santa en Andalucía? Pues nuestra relación con lo sacro. Nuestra relación con lo sacro siempre es laico. Y por eso en Semana Santa son ¿qué? ¿Qué son la Semana Santa? Son las fiestas romanas. ¿Y qué son las procesiones de Semana Santa? Esto no lo tenía yo previsto decirlo, ¿eh? ¿Qué son procesiones de la Semana Santa? Las procesiones a los santones sufí que había por todos los agujeros de Andalucía. Nosotros siempre tenemos una relación beatífica con lo sacro. Por eso nos molesta tanto lo sacro que se acaba convirtiendo en penitencia y en automutilamiento. Volviendo al compañero von Hayek, había que decir que ese compañero de extrema derecha, su miedo era cómo despolitizar la política. Porque las masas habían accedido a la política. Había que despolitizar la política. ¿Y cómo lo consiguió? ¿Cómo lo intentó conseguir? Lo intentó conseguir con lo que él llamaba el federalismo económico, que ha servido como línea estratégica a la construcción de la Unión Europea. Esto sería muy largo, lo resumo así. La idea de von Hayek fue, para acabar con la politización de la economía, hace falta quitarle a la soberanía popular el control de la economía. ¿Y a quién se la dejamos? Al Banco Central Europeo. ¿Y quién controla el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo. Luego, ¿qué mejor problema y qué mejor solución que los que tienen el dinero controlen el valor del dinero y cómo se distribuye? Fue un genio. Von Hayek fue un genio. ¿Qué ocurre? Que cuando dijo eso le tiraban piedras por las calles. Ese compañero fue de una minoría horrible y sin embargo nunca se rindió. Cuidado, nunca se rindió. Polanyi era diferente. Karl Polanyi tenía otra mentalidad, otro estilo, otra forma de ver las cosas. Él dijo, esta es una crisis de la civilización capitalista. ¿Y por qué es una crisis de la civilización capitalista? El libro se llama La Gran Transformación. Se puede comprar, no es caro y es bueno hasta leer. En esta sociedad es bueno leer de vez en cuando. Y dice, ¿qué dijo el compañero Polanyi? Este era un compañero de verdad, era un socialista cristiano, un camarada. Sí, mi amor. ¿Me dan un minuto?
yo que estaba haciendo faena de aliño para esperar a otro, me di cuenta que el otro ya ha llegado. Con lo cual se puede decir que estoy a punto de terminar mi intervención. Pero yo me estaba preparando para una cosa un poco más larga. A lo que iba. La idea es muy simple, dijo Polanyi, compañero y compañera. Cuando el capitalismo pretende dirigir la sociedad al mercado y el sueño de las personas, lo hace incompatible con la sociedad y la sociedad reaccionará. ¿A que sí, querido Marco? La sociedad reaccionará. Y decía, el socialismo es una reacción de la sociedad ante el predominio del mercado. El fascismo es una reacción de la sociedad ante el predominio del mercado. Y decía Polanyi, estamos en la fase B. Estamos ahora en la fase B. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo en todas partes es que las sociedades están reaccionando contra la economía y la sociedad de mercado. Y como no hay hipótesis de izquierda, lo que viene es una hipótesis de derecha. Y eso es lo que hay detrás de Hungría, lo que hay detrás de Austria, lo que hay detrás de Holanda, lo que hay detrás de Alemania. Menos de España. Ah, amigos, mira a nosotros, que somos los ultimicos de la izquierda del mundo. Pero aquí no ocurre eso. Siempre me podría decir algo, tenemos al PP que ya es bastante. Bueno, se puede decir que entre el PP y esto hay una diferencia de grado, pero un grado un poco superlativo. Pero la clave está ahí. La sociedad está reaccionando. Y en España, en esta tierra nuestra, en Andalucía, es el único sitio donde la izquierda está avanzando en Europa. Es un bien precioso que no podemos subestimar. Eso se debe, se ha dicho en estos días, al 15M, a este pueblo, a nuestra gente. La primera autoestima es la autoestima de nosotros mismos y de nuestras luchas, mi amor. Me está diciendo que me queda menos un minuto. Desde esa perspectiva, quiero decir que hay un fantasma que recorre Europa, que es el fantasma del soberanismo. ¿Pero qué es el soberanismo desde la perspectiva de Polanyi? El derecho a decidir. ¿Y qué es el derecho a decidir? A contar, a ser alguien, a tener fuerza, a que los poderes financieros no nos manden, no nos articulen, no nos organicen. Queremos ser algo y decidir. Y para ser algo y decidir, hace falta volver a la soberanía del pueblo. Por eso, rápidamente que aparece la soberanía, ¿qué aparece? El poder constituyente y el proceso constituyente. Es normal. Porque ¿cuál es la promesa del proceso constituyente? El autogobierno de las poblaciones por las poblaciones mismas. La gran herencia griega. Un día un griego dijo, ¿y por qué estas instituciones son buenas y por qué no habrá otras mejores? Y dijeron, tenemos que autoorganizarnos. Tenemos que definir qué tipo de organización queremos y debemos ser. Es por eso, y desde eso, que con tal que aparece la soberanía como derecho del pueblo a decidir sobre las grandes cuestiones del futuro y darse una constitución, ordenar una constitución, sobre eso y desde eso aparece el poder constituyente, que es un poder que constituye, que organiza, que define, que dirige, que pone en pie un proyecto de país. Es por eso que hemos llegado hasta aquí y ahora la clave es combinar bien los procesos constituyentes con la lucha social y con la autoorganización social, pero con el compromiso de cada uno de ustedes. Es que esto de la democracia tiene un pequeño problema para nosotros, que es que para mandar
debemos de querer mandar, pero para poder mandar tenemos que sacrificar un poquito de nuestra vida, porque ellos tienen el poder y nosotros no. ¿Y qué podemos hacer aquellos que no tenemos el poder? No nos queda otra que organizarnos y luchar.